Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy nos acompaña María Verdeal, vicepresidenta de la organización política Movimiento al Socialismo Más. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Hubo elecciones en los Estados Unidos, ganó Donald Trump para un segundo periodo no consecutivo. Su primer periodo se caracterizó por tener una política restrictiva hacia Venezuela, muy dura hacia Venezuela. ¿Cuál cree usted que va a ser la política exterior para este segundo periodo? Bueno, sí, vimos las elecciones de Estados Unidos con la reelección, aún no continua, pues pasó un periodo de Donald Trump, por supuesto basado también en sus ofertas electorales. El tema económico, el tema de la migración, que además la afectación que ha tenido los Estados Unidos con el tema migratorio, los temas de inseguridad causados por la migración. Y bueno, vemos que ha reforzado esa dureza en el mensaje que precisamente es la que capta al electorado en los Estados Unidos. Si vemos desde ese punto de vista qué puede suceder hacia nuestro país, tenemos que también reseñar que tanto republicanos como demócratas han tenido una política casi igual hacia Venezuela. El tema de las sanciones, acuérdense que el primer decreto fue de Obama, cuando Obama era presidente, y de ahí en adelante comienzan romper las relaciones diplomáticas y consulares y las sanciones tanto para el país como para individualidades. Entonces, ver cuál es la expectativa que puede tener o que puede generar la nueva presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, a lo mejor impredecible. Donald Trump se caracteriza además por lo pragmático y pudiera, digamos, por el tema económico, el tema comercial, que es el petróleo, pudiera tener interés, aun cuando ha también señalado en su campaña que va a desarrollar otras relaciones en cuanto al tema petrolero y también internamente en cuanto a la explotación de crudo en los mismos Estados Unidos. Además, es un resultado que no se esperaba, por lo menos que no fuera, digamos, tan contundente. Ganó en el voto popular, ganó en los votos de los colegios electorales, ganó el Congreso, ganó el Senado. O sea, va a gobernar, digamos, con una amplia mayoría. Sí, precisamente para la toma de decisiones van a tener amplia mayoría en cuanto a cuál va a ser la política. Pero determinar cuál va a ser la política exterior hacia Venezuela tiene problemas que enfrentar en cuanto al tema económico en los Estados Unidos y por supuesto el tema de la migración. Pudiera ser esa una de las razones por la cual mantener una posibilidad de entendimiento con Venezuela, que es uno de los primeros países que ha exportado, por decirlo de alguna manera, tantos migrantes que han tenido que abandonar nuestro país por diferentes circunstancias. Entonces eso serviría mínimo para un contacto entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, por el bien de ambos pueblos, se pudiera recobrar tanto las relaciones diplomáticas, consulares, como por supuesto las comerciales. Precisamente eso que usted señala, Donald Trump se ha caracterizado por ser un gobernante muy pragmático y en ese sentido, para poder deportar, que es una de sus promesas electorales, a los migrantes, necesitaría tener contactos y por supuesto relaciones con el gobierno de Venezuela. Sí, en caso de los venezolanos, por supuesto, repito, eso pudiera ser uno de los puntos de contacto y entendimiento con el gobierno de Venezuela. Recuerda que con el gobierno de Biden se hicieron unos vuelos de repatriación, pero coordinados tanto con el gobierno de los Estados Unidos como con el gobierno de Venezuela. Entonces, ¿qué esperar? Por supuesto, ver la posibilidad de que Trump sea ahora nuestro salvador, como lo han visto, también creo que es un error. Aquí los problemas de los venezolanos debemos resolverlos los venezolanos y sin la intervención ni la injerencia de ningún país.
El presidente Maduro pareciera tener expectativas positivas. Dice que la victoria de Trump es una oportunidad para un nuevo comienzo entre Estados Unidos y Venezuela, aunque el presidente Trump recientemente dio unas declaraciones un poco destempladas. ¿Cree usted que podría haber un acercamiento diplomático pronto, o que ese acercamiento pudiera darse a puertas cerradas y, digamos, y mantener la imagen antagónica que tienen a la opinión pública? Bueno, imagínate, no podemos descifrar cuál va a ser exactamente la posición del gobierno de Trump. Creo que va a tener que cumplir precisamente con esas expectativas en el tema económico y en el tema migratorio, y eso pudiera llevarlo. ¿En qué momento o cuán a mediano o largo plazo se establezca un contacto directo con el gobierno venezolano? Solamente lo puede saber a partir de la toma de posesión, que es en enero, el próximo 20 de enero del año 2025. Pero repito, ojalá se pudieran regularizar las relaciones entre ambos estados, porque lo que sucede actualmente solamente afecta a la mayoría de los habitantes, a quienes estamos en Venezuela y a quienes están en Estados Unidos, también venezolanos que viven allá. Entonces creo que ese alejamiento, ese distanciamiento que se produjo ya hace unos años afecta directamente a las relaciones tanto económicas, comerciales, como diplomáticas y consulares, que afecta a los venezolanos que estamos aquí y que están allá en Estados Unidos. En otro tema, pero vinculado también a las relaciones internacionales, recientemente Brasil vetó la entrada de Venezuela a los BRICS. ¿Cree usted que esa decisión de veto tuvo más, digamos, un criterio, respondió más a un criterio político o un criterio técnico? Bueno, tenemos que ver que el tema de los BRICS y la decisión de Brasil tiene unos antecedentes en cuanto a los compromisos del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Brasil, con Lula da Silva, así como con Petro, el tema de los resultados electorales. Y además de eso, cuando se asocian estados o países en el ámbito económico, tiene que existir también lo que es el paralelismo, qué es la oferta, cuál es la oferta de Venezuela. Bueno, entrar a un mercado donde pudiera tener o asociarse con países que no son exactamente lo que está en la geopolítica nacional y que pudiera presentar como oferta. Bueno, el tema, por supuesto que el primer tema es el tema petrolero, pero el veto en sí creo que es por la falta de confianza y por la incidencia en el tema político. Lo político siempre va a tener influencia en el tema económico, y la palabra empeñada y el compromiso de Nicolás Maduro, además de todas las agresiones verbales, por decirlo de alguna manera, hacia el presidente Lula, bueno, por supuesto que tendrían que tener una respuesta. Y la posición del canciller brasilero es, por supuesto, la posición del gobierno de Brasil hacia Venezuela. Es lamentable para Venezuela, porque no pierde ni Maduro ni Lula, sino pierde la oportunidad, por los momentos, el Estado venezolano. Pasando al ámbito nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que para el 15 de diciembre se iban a tener listas las leyes electorales, la reforma a las leyes electorales. ¿Cuáles son las que se buscan modificar y por qué? Bueno, no sabemos exactamente lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. En el caso del MAS no fue convocado a ese encuentro. Tengo entendido que están participando los partidos que tuvieron tarjeta en las elecciones presidenciales, y se está haciendo reforma. Se habla he oído a quienes conforman, diputados que son miembros de dicha comisión, por ejemplo, se habla del tema de la proporcionalidad tan discutido y además tan violentado. Y se habla del tema también lo que es la representación, además de la representación proporcional, el tema de género para el tema de las mujeres. Se hablaba de la no reelección, se hablaba de la doble vuelta, pero en realidad los temas concretos no sabemos cuáles son. Hemos oído posiciones de miembros de la Asamblea donde hablan hasta de la posibilidad de inhabilitar partidos e inhabilitar dirigentes, que va a ser contemplado en una especie de un código orgánico electoral, algo así. Necesitamos hacer una breve
pausa comercial. Usted no sea parte de su pantalla. Al regreso del corte comercial continuamos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más, sobre la reforma a las leyes electorales. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de entrevista Venevisión, continuamos conversando con María Verdeal, vicepresidenta del MAS, en este momento sobre la reforma a las leyes electorales. Nos quedábamos, antes de irnos al corte comercial, con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Hay partidos políticos de la oposición que hace vida en el Parlamento, que han propuesto, por ejemplo, regresar a la bicameralidad en la Asamblea Nacional, en el Congreso, también eliminar la reelección indefinida, como usted lo señalaba, y un elemento muy importante que es ir a una segunda vuelta. En su opinión, estas tres propuestas, ¿qué beneficio podrían traerle al país? Bueno, tenemos que ver que en caso tanto de la reelección indefinida como de la posibilidad de la bicameralidad de la Asamblea Nacional, anteriormente Congreso, y ¿cuál era el otro tema? El otro tema que han propuesto también es la segunda vuelta. La segunda vuelta, sí. Perdón, exacto. Todo esto tendría que ser por enmienda constitucional. Entonces es algo más complejo, es algo que requiere mayor tiempo. Se habla de una aprobación el 15 de diciembre de todo este ámbito electoral, de reformas electorales, aun cuando sabemos que el gobierno tiene la mayoría para definir y hacer lo que mejor le parezca con las reformas en materia electoral o en cualquier otro tipo de ley. A lo mejor el tema de la enmienda constitucional es un poco más complicado para llevarlo a cabo. Creo que las reformas que se hagan deberían ser a favor de ampliar, de tener el equilibrio en los poderes públicos, como en el caso de la proporcionalidad, por ejemplo, el tema de la paridad de género, que ya lo habíamos señalado, y ojalá se eliminara el tema de la reelección indefinida y estos otros puntos que, repito, tendría que ser por enmienda y no simplemente por ley. Pero todo eso, bueno, estamos a la expectativa de cuáles son las decisiones que se vayan a tomar, a lo mejor de manera atropellada, porque de aquí al 15 de diciembre es muy poco el tiempo que hay, aun cuando se hizo una supuesta consulta a nivel nacional donde se recorrió el país y se hizo consulta sobre los temas puntuales. Paralelamente, la reforma de las leyes electorales también se están discutiendo las llamadas 5 leyes del poder comunal y las leyes del poder popular, y la ley del poder comunal también. Señalan que va a haber una transferencia de competencias hacia estas nuevas estructuras. El presidente del Parlamento ha señalado en varias oportunidades que se busca desestructurar al Estado burgués. ¿Qué cree usted que se busca con estas leyes? Bueno, parece que hace rato que se trató de acabar con el proceso de centralización que se dio en Venezuela y que fue a favor de las gobernaciones, de las alcaldías, y ahora se está dibujando una especie de supuesta democracia aguas abajo, con mayor participación, con el Estado comunal, quitándole competencias tanto a gobernadores como a alcaldes, y entonces, bueno, vamos a tener lo que es solapar las funciones, tanto en ese proceso de centralización que se llevó a cabo aquí hace ya muchos años, bueno, y tener elecciones de segundo o tercer grado y no la elección directa en el caso de gobernadores y alcaldes, o van a ser una especie de figuras decorativas, porque si le vas a quitar las competencias y se las vas a dejar aguas abajo en unas elecciones, repito, de segundo o tercer grado, que no son elecciones directas, y lo que pudiera existir en ese tipo de organizaciones, bueno, repito, afecta directamente lo que es el proceso de descentralización que tanto favoreció al país. ¿Cómo cree usted que va a ser el panorama político en el año 2025? Bueno, todo indica que va a ser un año muy complicado, va a ser un año conflictivo políticamente hablando. Por supuesto, el tema económico que venimos arrastrando y el tema social seguramente se agudizará si no existe un entendimiento político que es necesario, que es indispensable para poder precisamente
disminuir los efectos de cualquier evento de confrontación política y por supuesto económica y social. Al no existir seguridad jurídica, al no existir confianza, por supuesto se va a ver afectada la economía del país enormemente y por supuesto se va a afectar el ámbito social y podemos ver, bueno, expectativas de los ciudadanos hasta de abandonar el país. Se ha hablado mucho de que la migración pudiera incluso incrementarse. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Piensa que el conflicto, esa tensión política, podría generar una ola de migración mayor a la que hemos visto? Bueno, si los ciudadanos no ven expectativas de desarrollo, expectativas de cambio en el país, si ven frustrado lo que es la posibilidad de poder tener calidad de vida en el país, pues bueno, es obvio que, lamentándolo mucho, la migración aumentará. Eso es dañino para el país, es perjudicial para lo que es la defensa y fortalecimiento de la democracia y bueno, ojalá que, repito, se dé un entendimiento político necesario que además quienes están en el poder tienen la mayor responsabilidad en propiciarlo y en además tener igualdad de condiciones a la hora de las negociaciones políticas. Sobre el tema del entendimiento que usted señala, ¿cuáles son las condiciones que se necesita para que ocurra, para que se materialice ese entendimiento entre los diversos factores de la oposición y el gobierno nacional? Bueno, lo primero que tiene que existir es el reconocimiento. Aquí se tiene que reconocer y respetar lo que es la pluralidad del pensamiento, la disidencia política. No todos podemos pensar igual, no todos podemos estar de acuerdo con las cosas como se hace y, por supuesto, deberíamos regresar a la Constitución, a la defensa de ese pacto social que es nuestra Constitución y en ese marco de respeto a la Constitución poder comenzar a transitar lo que es los caminos de la negociación política sin deslindarnos de lo que es nuestros intereses, nuestros principios, nuestros valores, pero sí a favor del país. En otro tema, en el mes de mayo la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la ley de pensiones. Se aprobó muy rápidamente, el SENIAT enseguida comenzó a recaudar ese impuesto, pero el aumento a las pensiones no se ha materializado. ¿Qué cree usted que ha ocurrido allí? Bueno, mira, si hablamos de lo que tiene que ver con salarios, por darle una denominación, porque ni eso cubren, tanto de la administración pública como las pensiones y jubilaciones, hace años que se está en mora con lo que significa poder cubrir los requerimientos tanto de la cesta básica como de las necesidades mínimas de los ciudadanos. Entonces, en el caso de la reforma, se hizo una reforma para, además, metiéndole la mano en el bolsillo a la empresa privada sobre la posibilidad de inyectar a los pensionados y jubilados. Eso se quedó en un anuncio, se aprobó la ley y hasta ahora no se han incrementado. Siguen percibiendo unos salarios de miseria y esto se ha ido corriendo la arruga simplemente porque el gobierno solamente está dedicado a lo que es la confrontación política y lo que tiene que ver con sus responsabilidades directas como parte de lo que significa ejercer el gobierno y el poder, pues bueno, no tienen ninguna política pública, ni ningún desarrollo para lo que es la discusión de la contratación colectiva, de los temas de las pensiones y jubilaciones y todo lo que afecta a los salarios de los educadores, todos los que dependen del Estado están de verdad que en una situación muy precaria y durante mucho tiempo. Una última pregunta, ya casi para cerrar porque se nos acaba el tiempo. Hay aproximadamente 60 adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. Los familiares han denunciado algunas condiciones de reclusión preocupantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Nosotros hemos abogado y hemos exigido al gobierno nacional que la liberación de estos adolescentes, hay estudiantes de la Universidad Central detenidos, estamos hablando expresamente de los adolescentes, pero también hay adultos que están detenidos, hay profesores universitarios de la Universidad Central, el tema de jóvenes con discapacidades que están detenidos, que no han tenido una defensa privada, que tienen solamente, la familia los puede ver 5 minutos a través de un cristal por un teléfono. Entonces, esto hay que ponerse la mano en el corazón y darle libertad a estos jóvenes
vamos a seguirlo manifestando, vamos a seguir acompañando todas las acciones que se están haciendo. Se está pidiendo una audiencia con el fiscal del Ministerio Público, el doctor Tarek William, para poder tratar este punto y seguir de verdad exigiendo la libertad inmediata y plena de todos estos jóvenes. Para cerrar, vamos a volver al tema legislativo. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que instaba al Ejecutivo Nacional a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional no ha dado respuesta a esa exhortación que hizo el Parlamento Nacional. ¿Qué cree que ocurre allí? Bueno, afortunadamente, la política internacional la dirige el Ejecutivo Nacional, el caso la cabeza, el presidente de la República. Seguir aislando al país, seguir peleando con todos los estados, con toda la región y sobre todo con el gobierno, en el caso del gobierno de España, donde tantos españoles que viven en el país, las relaciones comerciales que existen en el país, las empresas que están en Venezuela y todo además la seguridad social del gobierno de España para los españoles que están en Venezuela. Todo eso lo cubre precisamente de mayor posibilidades porque existen relaciones comerciales y económicas con Venezuela. Sería un error romper esta relación y seguir aislando, repito, al país del resto del mundo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. María Verdeal, vicepresidenta de la organización política Movimiento al Socialismo Más. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.